Se cumplen ya 100 días de la guerra entre Ucrania y Rusia, 100 días de la invasión de territorio ucraniano, de un país independiente y soberano desde 1991 por parte de Rusia, lo cual ha generado precisamente el efecto contrario al que pretendía conseguir sin duda Vladimir Putin, un reforzamiento de las estructuras internacionales, un reforzamiento, valga el palabra, de la OTAN, de la Unión Europea, una resistencia, por lo demás, del pueblo ucraniano muy superior a la que esperaba el sátrapa ruso y una crisis económica, esta vez del lado de la energía, pero con notables repercusiones, no solamente sobre otros productos, sobre la alimentación, sobre el bienestar de los ciudadanos, porque está tirando al alza y de qué manera de la inflación en un contexto además de subida de tipos y políticamente con una derivada que cualquiera puede imaginar, pero no por ello menos llamativa, que es la reacción en cada uno de los distintos países de la zona euro en este caso, que es la nuestra, contra sus gobiernos. Esto es lógico, esto es normal y España no es una excepción. Si unimos a este contexto internacional desfavorable, política y económicamente, la gestión de un gobierno socialcomunista del que se acaban de cumplir 4 años desde el advenimiento de Sánchez al poder, una gestión nefasta que además ha coincidido con otra catástrofe, esa desgracia que hemos sufrido durante 2 años y que no podemos pronunciar ni llamar por su nombre a través de este medio. La tormenta perfecta está servida. En este contexto hay un punto de inflexión en clave política nacional que ya comenzó a producirse o a evidenciarse el pasado 4 de mayo del pasado año, con el triunfo arrollador, abrumador de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, el ayusazo, y con las recientes elecciones en Castilla y León, con el triunfo del Partido Popular del señor Mañueco y también los excelentes resultados de Vox y de su candidato Gallardo, que han conformado el primer experimento de gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. En este contexto, digo, hace nada, que acaba de arrancar la campaña electoral en Andalucía, una campaña electoral, según la Demoscopia y los datos de los que disponemos, que va a ser muy importante porque va a arrojar un resultado y una aritmética parlamentaria en el Parlamento andaluz, de la que 2 de cada 3 andaluces habrán votado a opciones de centro-derecha o de derecha, al Partido Popular, a Vox o a Vox. Para que salgan las cuentas, no solamente eso tiene que producirse a costa de la desaparición, de la multiplicación por 0 de ese partido que fue una gran idea y que, sin embargo, ha quedado como un experimento fallido y probablemente la mayor decepción de la política española en el último medio siglo, llamado Ciudadanos, sino también un trasvase masivo de votantes que hasta ahora lo eran del Partido Socialista hacia, lo normal es pensar, que el Partido Popular. No tengo yo muy claro que haya muchos votantes socialistas que hayan derivado su voto, piensen derivar su voto a Macarena Olona, aunque todo podría ser y no tendría nada de particular. Es más, en mi opinión sería bastante deseable que lo derivaran a Olona o que lo derivaran a Juanma Moreno. Lo mismo me da. Esto, en clave andaluza, por supuesto, supone un refrendo y un espaldarazo a las políticas económicas brillantes y a una gestión excelente del mejor presidente en la historia de la democracia de la Junta de Andalucía, que ha sido Juanma Moreno. Y no lo digo yo, lo van a decir las urnas y, bueno, pues lleva 4 años gobernando y otros 4 con toda probabilidad. Ya veremos a ver en qué medida, dependerá o no dependerá de Vox, pero no solamente un espaldarazo a las políticas de Juanma Moreno Bonilla, sino también todo un aldabonazo que hay que interpretar en clave política nacional. No es la primera vez que cierro este editorial, este campanazo, con la misma frase que tanto le gustaba, recordáis, a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez: tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada día que pasa es un día menos que te queda en Moncloa, es un día menos que te queda en el poder, es un día más en el que deberías pensar en tu futuro inmediato, no, ya prácticamente inmediato, en qué vas a hacer en la vida cuando tengas que recoger las fotos del despacho y abandonar el poder, y es un día menos de sufrimiento para todos los españoles. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana y lo hacemos con nuestro primer invitado, Javier Igartua Ibarra. Muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento después de esa 14 Copa Europa en Real Madrid, como llevo la camiseta. Muy contento, los madridistas tenemos que estar muy orgullosos, porque no solamente de la política vive el hombre, sino también del fútbol. Exactamente.
de fútbol, y estamos doblemente contentos además porque nos contaba esta semana el amigo Fidalgo el sarpullido que les ha dado a los nacionalistas y a los secesionistas esta 14ª Copa de Europa cuando tuviéramos pequeños, Champions, para el Real Madrid. Oye, Javier, empezando por la actualidad y luego vamos a temas más particulares que quiero tratar esta noche contigo. Arranca, primeras horas ya del pistoletazo de salida de la campaña electoral en Andalucía. Los sondeos, de momento, le dan un triunfo abrumador a las dos opciones de centro-derecha o de derecha, tanto al Partido Popular como a Vox, lo cual no solamente sería un refrendo de las políticas que ha seguido en los últimos años Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, sino también una enmienda a la totalidad al gobierno socialcomunista, en tanto en cuanto la victoria de Juanma Moreno, que podría llegar a doblar el número de escaños que tiene, y las proyecciones que se le dan también a Vox y a su candidata Macarena Olona, que es también prácticamente de doblar su representación, suponen que estas dos opciones arrancarían un puñado de votos y una porción no menor de votantes que hasta ahora habían votado no solamente a Ciudadanos, sino al Partido Socialista. Son muy importantes estas andaluzas, Javier. Pues son importantes sobre todo para seguir el continuismo y el crecimiento en Andalucía, ¿no? Después de casi 40 años de socialismo, en el que, bueno, ya han demostrado la gestión que tienen, que la gestión de los seres y la gestión del despilfarro económico en todos los aspectos. Bueno, pues ha llegado un gobierno sensato, un gobierno claro, un gobierno que lo único que ha hecho es aplicar la lógica de la gestión, como es el de Juanma Moreno, y eso tiene que continuar. Lógicamente, yo siempre he pensado que tiene que haber un pacto Partido Popular y Vox, porque Ciudadanos parece ser que va a desaparecer o se va a quedar en algo irrisorio, y por tanto, pues todo aquello que sea contrario al socialismo, a esas políticas que tanto daño han hecho a Andalucía durante 40 años. Una región, Andalucía, que conozco perfectamente porque voy abundantemente a la zona de Málaga, donde tengo grandes amigos y donde, bueno, pues paso largas temporadas de mi vida. Y he de decir que es una de las regiones más bonitas y que puede generar más riqueza de toda España, lógicamente, por longitud de territorio y por capacidad y que tiene esa comunidad. Por tanto, esperemos que el 19 de junio gane las fuerzas constitucionalistas, entre los dos sumen y pues se pueda seguir el camino. Lógicamente, bajo mi punto de vista también hay que seguir desmantelando chiringuitos y prebendas que creo que los andaluces no tienen por qué pagar. Entonces, para eso hace falta que continúe el constitucionalismo gobernando el Partido Popular y Vox en Andalucía. Creo que es el camino único. Todo apunta a que va a ser así, Javier. Oye, salvado este primer ítem, esta primera pregunta obligada acerca de lo que es actualidad, y va a ser actualidad en las próximas semanas, actualidad nacional y actualidad política, yo quería tratar contigo esta noche un tema muy concreto, contigo y nadie más que contigo, porque afecta directamente a tu familia. Los espectadores me dirán, ¿de qué está hablando Campano? Bueno, pues yo se lo voy a explicar. Hace 3-4 semanas acaba de estrenarse una película, ahora nos va a poner simplemente, evidentemente no vamos a emitir imágenes porque lógicamente tienen derechos, pero sí podemos sacar un frame, la foto del cartel, ahí está. Una película que se llama El Comensal. El Comensal, protagonizada por Ginés García Millán, que es un buen actor, uno de nuestros buenos actores del panorama nacional, y Adriana Ozores, entre otros actores. ¿Qué se cuenta en El Comensal? Bueno, pues en El Comensal se habla de la historia, la dramática historia de la familia de Javier Igarto Ibarra, de la familia Ibarra. Se narra básicamente, está basado en un libro, todo esto de tu prima, por relatarlo de forma ordenada, de Gabriela Ibarra. Es un libro, bueno, pues que recoge la historia de vuestra familia. El eje, lo que vertebra la película es el asesinato de tu abuelo, de Javier Ibarra, en 1977 a manos de la banda, bajo las balas asesinas de la banda criminal terrorista de ultraizquierda ETA. Tu abuelo, que fue un reputado empresario vasco, que fue alcalde de Bilbao también durante muchos años y que cayó, como digo, asesinado por la banda criminal ETA. Quiero que seas tú el que cuentes la historia, no voy a seguir cometiendo la osadía de contar la película. ¿Qué valoración te merece esta película? Bueno, yo creo que era necesaria una película que hable del gran olvidado de esta sociedad, como tantas otras víctimas, que es mi abuelo, que ha estado años que parecía que no existía, y me alegro
que mi prima Gabriela escribiera este libro y sobre este libro se ha hecho una película. Lo único que a mí no me gusta de esta película es que se haya cambiado el apellido a mi abuelo en la película. No sé el motivo, Eurico, no sé el motivo, no sé cuál es el motivo, pero mi abuelo es Javier Ibarra y el apellido que pone en la película no es Ibarra, no es, y esto no es una cuestión de personalismos ni de querer medallas, esto es cuestión de que mi abuelo se llamaba Javier Ibarra y el libro habla de Javier Ibarra y por tanto yo considero que en la película se tenía que haber escrito el nombre de Javier Ibarra, pero se tenía que haber filmado con el nombre de Javier Ibarra, perdón. Pero bueno, aparte de eso, que es una nimiedad, he de decir que bueno, que es la historia real, la historia de una familia que sufre en sus carnes el secuestro de su padre, de su abuelo, de su tío, de su amigo, y a manos de ETA lo relata perfectamente, no voy a hacer spoiler, pero se ve perfectamente cómo se le secuestra y cómo se comporta mi abuelo, un caballero de los pies a la cabeza, un hombre católico de los pies a la cabeza, y aquí no desvelo nada porque yo estaba hablando con los padres claretianos hace muchos años, que eran los que llevaban el reformatorio de Amurre, que fundó mi bisabuelo, para ayudar a los niños a poder escolarizarse que no tenían posibilidades, ¿no? Y he de decirte que mi abuelo tenía unos profundos valores cristianos y por tanto él la muerte la veía, y ahí no desvelo nada de la película porque me la han contado los padres claretianos, incluido gente tan de mi familia, era un hombre profundamente católico y lo único que les dijo es, bueno, no os preocupéis que lo único que pueden hacer esta gentuza terrorista es matarme, ¿no? Y por tanto se ve la categoría humana y personal de mi abuelo. Es un relato duro para los que hemos sufrido las traspazos del terrorismo, y es un relato duro, me imagino, para miembros de mi familia con los que por tema de tiempo no he podido conversar con profundidad, pero me imagino que para sus hijos, para mis tíos, tiene que ser muy duro ver en una película algo que has vivido hace mi edad, 45 años se hace ahora el día 14, del secuestro de mi abuelo, y por tanto tiene que ser durísimo. La verdad que era necesario que por una vez por todas se conozca lo que hemos vivido aquí, no la familia Ibarra, sino muchas familias en general que hemos sufrido el zarpazo de ETA y que hemos tenido que convivir siempre con ese miedo y con ese terror, que a pesar de que te hagas el valiente lo tienes, y a pesar de que des la cara lo tienes. Y de verdad que es un exilio de muchas familias, de mucha gente, incluida la de la mía, a otras tierras de España porque no te dejan vivir. Y de verdad le agradezco mucho a Gabriela, se lo he agradecido desde que escribió el libro, que lo leí de los primeros y es un magnífico libro. Y quiero dar las gracias bueno, pues a la directora, creo que González Sinde, ¿no? Ángeles González Sinde. Y luego a Ginés García, que hace un papel estupendo, a Adriano Férez, y a Susana Abaitua, que es una actriz que la podemos ver en otra serie de televisión que sacaron sobre ETA, que creo que era Patria, sobre el libro de Patria. Patria, del libro de Fernando Aramburu. Y que la verdad que trata con mucho respeto y con mucho cariño y con mucha verdad lo que sucedió con mi abuelo. Sin hacer spoiler, ¿a quién encarna de tu familia exactamente Ginés García Millán? Para que se sitúen más nuestros espectadores. Pues es que no sé si lo puedo decir, a un tío mío. No quiero decir su nombre porque sé que no le gusta. Vale, ya pero está. bueno, a un tío tuyo, que sería, por tanto, hijo de tu abuelo, de Javier. Exactamente, sí, hermano de mi madre e hijo de mi abuelo, efectivamente. Vale, perfecto, con eso nos basta. Está bien narrada la historia, es fiel, porque entiendo que es una adaptación fiel del libro de tu prima, de Gabriela Ibarra, que es quien habrá dado su supervisión, y, por otro lado, pues dirigida, sin entrar en valoraciones políticas, ustedes me van a perdonar, pero Ángeles González Sinde, que fue una ministra de Cultura, no de las peores, del Partido Socialista, ni mucho menos, pero es una buena directora de cine. Digo, la película narra fielmente la historia de tu familia, no hay nada que se salga que os rechine en general. No, a mí la película me parece que, lo repito, tratada con mucho cariño, con mucha fiabilidad de lo que sucedió, por desgracia, en mi familia con el secuestro y posterior asesinato de mi abuelo. Lo único que digo, y lo vuelvo a repetir, que yo hubiera puesto Javier Igartua, dice, no nadie más de mi familia, hablo por mí, el nombre completo de mi abuelo, Javier Ibarra, y no ese nombre ficticio, que es lo único que a mí me chirría, a mí particularmente. Pero lo demás, quiero dar las gracias a González Sinde por el gran trabajo que ha hecho con esta película, que era muy necesaria, y a mi prima Gabriela, que ha escrito un libro
que se te ponen los pelos de punta, porque no solamente habla de mi abuelo, sino habla de su vida, y parte de su vida, lógicamente, la conozco, porque es mi prima, y la verdad que es un libro muy emocionante, muy emotivo, y es un auténtico homenaje al cual agradezco a mi abuelo y al abuelo de Gabriela en esta película y en el libro El Comensal. ¿Cómo se titula el libro de tu prima? El Se titula Comensal, igual, pregunto porque no lo recuerdo ahora mismo. igual, El Comensal. El El Comensal. Comensal viene único. ¿De qué viene esto, Viene, Javier? sí, además lo explica Gabriela muy bien en el libro y se explica muy bien en la película. En las fechas importantes de nuestra familia siempre falta una persona, un comensal, que es mi abuelo, porque ETA no nos dejó a muchos de sus nietos poder conocerle, porque ETA es de recordar que le tuvo secuestrado un mes Sí. a mi abuelo y luego lo mató, y no nos ha dejado a muchos nietos conocerlo. Y por tanto, por eso se llama el comensal, porque siempre en las reuniones familiares falta una persona, un comensal, que es mi abuelo y el abuelo Gabriel, lógicamente, y de tantos otros de mi familia, que es Javier Ibarra de Vergé. Hay, si veis el tráiler, los que no hayáis visto la película todavía, el tráiler, que está muy bien hecho por otra parte, hay unas imágenes espectaculares de Bilbao. Ahora voy a una escena en concreto que no he visto la película todavía, he visto algunas escenas de la película. Ahora voy a relatar, bueno, conozco la historia, pero quiero ver, no va a ser este fin de semana, pero será el siguiente, quiero ver la película con atención y ya hablaré contigo en privado de lo que me parece. Hay una escena a la que ahora voy. Digo, en el tráiler hay una voz en off que dice, en todas las escenas importantes, lo que acaba de relatar Javier, siempre se sienta un comensal más a la mesa, que es nuestro abuelo, tal. Se ponen los pelos de punta, ¿eh? O sea, de verdad, Sí, sí, ahora mismo lo tengo os de recomiendo punta verla. y Esta es la me estoy portada del libro de emocionando, tu me prima, estoy Gabriel Ibarra, emocionando. el comensal. Gracias, Omar, por esta captura también. Hay una escena que Eso es. es impresionante, que es cuando, supongo que es tu tío, ¿no? El que está, se ve a una serie de banqueros del País Vasco, porque va a negociar. Bueno, pues vosotros, tu familia no tiene liquidez en ese momento para hacer frente al rescate No, que pedían estos pero criminales, rico. estos mafiosos, o explícame tú si estoy deslizando alguna No incorrección. es que no Y tenga liquidez, es que pedían 1.000 millones de las antiguas pesetas. oh, A ver claro. quién era el guapete en el año Sí, 70. por supuesto, me refiero a eso, No una es salvajada. imposible Y que tu no haya fa esa cantidad, es imposible. Imposible reunir esa cantidad y además en muy pocos días. La gente, a lo mejor, el común de los mortales esto no lo sabe, no lo sabemos. O sea, tú puedes tener miles de millones, pero si te están pidiendo que reúnas no sé cuántos millones en 48 horas, en 72 horas, joder, eso o sea, te lo tiene que avalar Lo que era una para entidad asesinarlo, bancaria o te matar. lo tienen que avalar varias. O sea, no es No, fácil en 24 horas hacer liquidez de una cantidad que en el año 1977 eran 1.000 millones por de nada. pesetas, que era una puñetera salvajada. Pero la cara de esos banqueros vascos, claro, que se niegan a dejarle el dinero a tu familia. No es hacer spoiler, porque la escena está en el tráiler, porque es un tráiler de 2 minutos y la podéis ver cuando dice ¿y quién avala este préstamo? Claro, los banqueros preguntan lo que preguntan siempre. Y entonces, supongo que es tu tío, contesta, dice, a nombre de mi padre. A nombre de Javier Ibarra. A mí esa Sí, escena seguro. me ha resultado particularmente aterradora porque, claro, esa escena me lleva a otros territorios que yo he conocido algo y es el territorio de lo cobarde que era el mundo del dinero en el País Vasco y en Cataluña, sin señalar a nadie, de lo cobarde que ha sido muchas veces la gran empresa y los grandes poderes financieros que, sufriendo, como han sufrido el azote de los nacionalistas, de los secesionistas y de los terroristas, pero joder, claro, cuando se trataba de aflojar el dinero... Leche, esa escena me ha parecido muy dura, Javier. Sí, porque creo que la frase acaba, no es en la película, no hago spoiler, pero creo que la frase acaba, los muertos no tienen crédito. O, ¿me Sí, eso entiendes? no O se ve algo en así. el tráiler, efectivamente acaba así la escena. Creo que es algo así, creo que es Sí, algo así, no, sí, digo por lo que me han contado, no por, no sé, sí, no hago spoiler de la película, sino porque esto se sabe. Mira, yo quiero comportarme como se comportaría mi abuelo. como un caballero. Quiero perdono a aquellos que se portaron de forma cobarde, porque no soy quien para juzgar a nadie. Creo que cada uno tendrá sus motivos. Mi abuelo era insalvable. Estos terroristas iban a secuestrarle y asesinarle, querían acabar con lo que llamaban la cabeza de la oligarquía de Neguri, y por mucho que hubiéramos pagado 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 millones, estoy convencido que mi abuelo no hubiera salido vivo de ese zulo. Y por tanto yo perdono a aquellos que en aquel momento no se portaron
como yo creo que se deberían de haber comportado y según cuenta la película y cuenta la historia de mi familia, yo les perdono y por tanto no les echo nada en cara. A los que no les perdonaré jamás y a los que siempre me van a tener enfrente como siempre me han tenido y me van a seguir teniendo hasta su derrota final, a pesar de que nos están poniendo las cosas muy difíciles porque están haciendo que ganen día sí día también todas las batallas y estén en el Congreso y en todos los ayuntamientos, incluso puedan llegar a ser Lehendakari del País Vasco, a ETA y a todo su mundo asesino, terrorista, asqueroso, al que no les voy a perdonar en la vida y que espero que paguen con la justicia lo que tienen que pagar, porque ya está bien de este pitorreo de que salgan a la calle y las víctimas estemos todavía humilladas y derrotadas. Ustedes fíjense lo que acaba de decir Javier Igarto Ibarra. Perdono, reduciendo a un titular periodístico la declaración que acaba de hacer mi amigo Javier, perdono a sus asesinos porque él es un buen cristiano. No es fácil perdonar, ¿eh? Esto, yo no sé si tendría las agallas y tendría la hombría que acaba de demostrar y la bonomía que acaba de demostrar Javier Igarto Ibarra, perdonándolos a los asesinos de mi abuelo, pero no perdona a los que siguen generando el caldo de cultivo y apoyando y siendo panegiristas y nostálgicos de los asesinos de su abuelo y de los asesinos de casi 900 españoles, civiles, militares, niños, inocentes, mujeres, viudas, hijos, huérfanos del País Vasco. A esos no les perdona jamás. Y yo lo que quiero que se haga justicia. Es brutal lo que acaba de decir Javier. Que se haga justicia, porque que les tiene que perdonar no soy yo, sino es mi abuelo, y mi abuelo no les puede perdonar. Y me imagino que el del cielo les habrá perdonado. Si les ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarles? Lo único que yo pido es justicia. Justicia, memoria, verdad y justicia y dignidad. Es decir, lo único que pido es que se haga justicia y que paguen como todo el mundo lo que tengan que pagar y que el asesinato no salga gratis. Pero ¿yo quién soy? Yo no soy Dios, yo soy un humilde cristiano que lo único que quiere es vivir feliz y tranquilo. No se puede vivir con rencor en esta vida, pero es cierto que tiene que haber justicia en esta vida y espero que tengan justicia y que esta gente pague por el crimen y los crímenes cometidos y los delitos cometidos en España y el de mi abuelo y entre otros muchos, vamos, que hay. Ojalá sea así. Fíjate, tú dices, claro, mi abuelo estaba sentenciado desde que lo secuestraron, estuvo un mes. En el caso de tu abuelo, porque querían, como tú has expresado bien gráficamente, descabezar, ¿no?, a la oligarquía, decían ellos, de Neguri. Estoy recordando, hay decenas, cientos, ¿no?, pero decenas sí. Me viene a la cabeza, por ejemplo, pues fíjense, en 1983, que a veces es lo único que Dios nos conserva en su sitio, 1983, el capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, no era un hombre de dinero, pero ahí lo que pretendían los terroristas era que se leyera un comunicado en horario de máxima audiencia en el telediario, que si no recuerdo mal, presentaba y dirigía otro de mis grandes maestros, que era Luis de Benito. El gobierno, lógicamente, se negó, porque el gobierno no puede aceptar el chantaje de una banda terrorista, y el capitán de farmacia, Alberto Martín Barrios, apareció pues, con varios disparos en la nuca, muerto, después de una chapuza, por cierto, de los servicios policiales españoles que metieron a dos o tres geos en territorio francés, cuando no existía el espacio Schengen, y originaron un lío diplomático tres pares de narices. Pero es verdad que eran años muy difíciles. Qué historias, Javier, qué historias. Si tú y yo y cientos de personas más que tenemos algo de memoria habláramos, o cómo pasó con el pobre Miguel Ángel Blanco, 1997, aquellos días de julio, que yo recuerdo bien, ya desde un medio de comunicación que era Antena 3 Televisión, y que fueron absolutamente brutales y angustiosos. En el caso de Miguel Ángel Blanco tampoco era una cuestión de dinero y estaba sentenciado, 48 horas lo mataron. Yo recuerdo que nos hacían llegar el mensaje fuentes muy próximas, vamos a dejarlo ahí, fuentes muy próximas al ministro, que lo era, Jaime Mayor Oreja. Estaban desesperados en el Ministerio y en la Policía y en la Guardia Civil, porque el País Vasco es enorme y en 48 horas era materialmente imposible encontrar físicamente a Miguel Ángel Blanco, como de hecho así sucedió. Ojalá haya justicia, Javier, pero mientras tanto los tenemos en el Congreso y los tenemos además de soporte parlamentario de un gobierno débil, de un gobierno arrodillado. Y está en la Comisión de Secretos Oficiales. Es que es lamentable lo que estamos viviendo en España. Bueno, la vida es muy larga y yo nunca pierdo la esperanza y nunca pierdo la fe ni nunca pierdo la forma de seguir dando la cara y seguir luchando por esto, pero creo que es muy necesario que nos demos cuenta de lo que se ha sufrido aquí. A mí me da mucha más pena ver cómo a chavales de la edad de mis sobrinos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no tienen ni idea de quién es Miguel Ángel Blanco. Ya no te digo mi abuelo, que está en los 77, no.
sino Miguel Ángel Blanco, que es año 97. No tienen ni idea quién es y se está haciendo olvidar a las víctimas del terrorismo y creo que hay que seguir, bueno, con esta labor y sobre todo con la gran labor que hacen, creo que es el siguiente invitado, Carlos García, que creo que viene después de mí, que está haciendo una labor en Bilbao y en Vizcaya estupenda y que gente como él hace falta para que de verdad se defienda la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo y conseguir la libertad que todavía no ha llegado en mi tierra. Javier Igartua Ibarra, además de ser un amigo, que lo eres, y hablamos mucho más en privado que en público, se pueden ustedes imaginar, para mí es un honor siempre el que estés aquí en esta mesa, presencial o virtualmente, y lo sabes. Cuídate mucho, amigo, y un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Eurico. Un abrazo grande, Javier. No sé, Omar, si tenemos ya a Carlos García, al que le he hecho esperar unos minutos, le pido perdón, pero ¿está por ahí ya Carlos García, Omar? Vale, no te preocupes, luego lo montamos. Luego lo montamos. Suprimimos esto y pegamos... Le presento bien y luego lo pegamos a la cola de Javier. Vale. Él me está oyendo ya. Bueno, yo ahora... Vale, perfecto. Pues le vuelvo a presentar y luego pegamos ya... Saludamos ya y le pido disculpas porque le he tenido unos minutos esperando precisamente a Carlos García, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Carlos, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, te he hecho esperar, te pido perdón unos minutos. Yo no sé si has tenido oportunidad de escuchar al menos la última parte de la conversación con Javier Igartua Ibarra, con mi amigo y tu buen amigo también desde hace muchos años. ¿Has visto el comensal, Carlos? Pues no, todavía no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla. Hace 2 días estuve con un grupo numeroso de personas de Palencia, de Aguilar de Campoo, ¿sí? Y les estuve enseñando el Ayuntamiento de Bilbao. Les llamó muchísimo la atención cuando les mostré el cuadro del abuelo de Javier Igartua. Sí. Que lo enseñamos aquí una vez, se acordarán nuestros espectadores, hace un par de meses, que lo tenéis ahí en el Ayuntamiento de Bilbao. Y claro, nadie de todas esas personas pues conocía esa circunstancia de que un alcalde de Bilbao había sido asesinado por ETA. Claro, yo les explicaba, no os extrañe porque es que la mayoría de personas hoy en día no lo saben. Y es más teniendo en cuenta que fue fundador de un medio de comunicación que hoy en día es el periódico más leído, como el diario El Correo. Curiosamente, esa circunstancia de haber sido el fundador del periódico El Correo y además alcalde de Bilbao, asesinado por ETA y que no se conozca, que no se sepa, que no se enseñe en los colegios, en las escuelas, pues bueno, solo muestra carencias tan lamentables que padecemos en esta tierra en diferentes aspectos, lo que ha influido el miedo de ETA, el adoctrinamiento del nacionalismo, la manipulación en la educación, el control de los medios de comunicación, en fin, pues una serie de circunstancias que hace pues que algo que en cualquier otra ciudad sería conocido por todo el mundo, aquí en Bilbao la mayoría de bilbaínos no sabe que el alcalde de Bilbao, el abuelo de mi buen amigo Javier Igartua, fue asesinado por ETA. Y nada más añadir a lo que ha dicho, que el precio y la estima es mutua, que Javier Igartua también ha estado aquí a mi lado, codo con codo, él en otros ayuntamientos muy difíciles en Vizcaya y en Guipúzcoa, defendiendo también la libertad bajo las siglas del Partido Popular, y eso es de agradecer y eso no se olvida, no se debe olvidar nunca. Está claro. Vamos a seguir unos minutos en clave vasca y luego ya pasamos a hablar de la actualidad política nacional por seguir, digamos, una liaison, un hilo conductor un poco coherente. Me pasabas esta mañana, Carlos, cuando preparábamos el programa, un dato acerca de un acuerdo, prefiero que lo cuentes tú, lo extraías de la cuenta oficial, ¿no? de Twitter del Ayuntamiento de Bilbao. Hay un acuerdo como para potenciar el euskera, explícamelo tú bien, y me decías que, el dato es tremendo, Bilbao, el municipio de Bilbao, es el punto del País Vasco donde menos conocimiento y menos uso se hace del euskera o del vascuence, que solamente lo utilizan, según datos oficiales, un 3,5% de los ciudadanos de Bilbao. Datos oficiales, que probablemente reales es un porcentaje todavía muy inferior. O sea, que no habla euskera nadie, vamos. Pues sí, así es, querido Eurico. La verdad es que lo que está ocurriendo con el euskera en los últimos tiempos aquí en el País Vasco
clama al cielo, y la verdad es que llevan muchos años haciendo auténticas barbaridades y perjudicando incluso a la propia lengua y al propio euskera, que es un patrimonio cultural y lingüístico de todos los vascos y también lo que está pasando en los últimos tiempos, tras imponerlo y exigirlo al 100% de los empleos públicos, tras imponerlo y exigirlo en el 100% de las plazas escolares públicos vascos, resulta que lo único que han conseguido con eso y con gastar miles de millones durante los últimos 30 años ha sido un 1,6% su uso en el conjunto del País Vasco y Navarra. Se ha pasado de un 10,6 a un 12,8. Perdón, de un 10,8 a un 12,6. Por lo tanto, es un fracaso estrepitoso. Y no solo es un fracaso estrepitoso, sino que en lugar de reconocer ese fracaso y tratar de emplear otros medios para promocionar la lengua, para apoyarla, siguen imponiéndola en los puestos de trabajo, consiguiendo un rechazo total de muchísima gente que la aprende por obligación y luego nunca jamás la vuelve a usar. Están generando un problema terrible en el País Vasco de descapitalización, personas que se marchan a otros lugares a trabajar porque no pueden promocionar al no disponer o no conocer esa lengua, personas que pudiesen venir al País Vasco a enriquecer nuestras empresas, a aportar, a trabajar, no pueden venir por el problema del idioma. Ya no solo, sino también para escolarizar a sus propios hijos. Y todo ello viene añadido a que el señor presidente del PNV en Guipúzcoa dijo que quien no supiese euskera no era vasco. Por lo tanto, estaba excluyendo a cerca del 90% de los vascos que no hablan euskera, que no lo utilizan y que no lo conocen. Por lo tanto, es algo realmente... Todo eso de Bilbao, donde yo ahora, de donde yo soy concejal, mi ciudad, es la ciudad vasca donde menos se habla. Para que la gente se haga la idea, se habla un 3%. Así que 6,5%, el 96,5% de los bilbaínos no habla euskera. Y eso debe estar. Bueno, pues en vez de recapacitar, para dejar de imponerlo, para dejar de excluir a quienes no lo hablan, ni quienes no lo usan, ni quienes no lo conocen, al revés. Ha firmado un nuevo pacto, un nuevo acuerdo y un convenio con la Academia de Euskera, el Ayuntamiento de Bilbao, para dar más vueltas de tuerca en imponer el euskera, y además hablan con un término muy feo que me resulta realmente desagradable porque la palabra socializar el uso del euskera me parece muy peligroso, meterse ya directamente en la vida de las personas y en lo que cada uno en su libertad debe hacer. Ya no habla solamente de imponerlo en los puestos de trabajo y en la educación, sino que incluso en la vida privada y particular de las personas. Por lo tanto, me está pareciendo que esos tintes supremos que están utilizando el euskera, en vez de rectificar, lo que están haciendo es dar una nueva vuelta de tuerca, denunciarlo alto y claro, porque no hay derecho a excluir a la inmensa mayoría de bilbaínos, a la inmensa mayoría de vascos que no lo saben y que no lo usan, y además, insisto, están haciendo un grave daño a la propia lengua y además, añadido, están haciendo un grave daño a la sociedad porque está repercutiendo muy negativamente. Es supremacistas, tintes supremacistas, nada nuevo bajo el sol, porque lo que le gusta a los socialcomunistas y a los nacionalistas precisamente son esas injerencias, como dice Carlos García, en la vida privada, no solamente en qué y cómo debemos hablar, sino en qué debemos comer, si debíamos hace unos años, si debíamos fumar o no, y qué tenemos que hacer en nuestra vida privada y hasta en la cama. Esto les encanta a esta gente, ¿no? A los que tradicionalmente eran considerados adalides de la libertad. Es una conversación interesantísima. Lo que pasa es que os pido disculpas porque a veces pega algún pequeño parpadeo, aunque es verdad que se le ve y se le escucha perfectamente a Carlos, pero le voy a hacer la última pregunta y bien que me fastidia, pero por esa razón. Hazme una consideración general, Carlos. Acaba de arrancar en la madrugada del viernes, a las 12 de la noche del pasado viernes, arrancó la campaña electoral en Andalucía, donde, por la información de la que disponemos, 2 de cada 3 votos pues van a ir para el Partido Popular o para Vox, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues no solamente un respaldo a las políticas de Juanma Moreno Bonilla, sino todo un aldabonazo en clave política nacional, porque para que las cuentas salgan, no solamente es que entre el PP y Vox se comen, literalmente se comen vivo el espacio que ocupaba hasta este momento Ciudadanos, con 21 escaños, que se multiplica por 0. Es que hay buena parte de gentes que votaron al Partido Socialista que ahora le van a votar, no sé si a Vox, pero sin ninguna duda a Moreno Bonilla.
O sea, la barrida va a ser espectacular, insisto, la lectura en clave nacional es incontestable, Carlos. Pues sí, es evidente, es evidente. Y ayer mismo mi amigo y compañero, mi querido Juanma Moreno, el mejor presidente que ha tenido Andalucía, a la vista está. En 4 años ha hecho más que los anteriores gobiernos durante 4 décadas. Y dijo una frase muy interesante cuando pidió el voto. Y dijo, por Andalucía y por España, votad al Partido Popular. Esa fue la frase del presidente Juanma Moreno. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que además de que evidentemente va a mantener la presidencia del gobierno, va a verse reforzado, ya veremos cómo gobierna, de qué manera, si solo, en coalición, pero es evidente que de cualquiera de las formas, reforzado, Andalucía, pero él es consciente también y quiere que los andaluces sean conscientes que además de votar por Andalucía, están votando por España. Son las últimas elecciones, aparte de las municipales, pero en un territorio como Andalucía, que tiene una población como la de Portugal, ya no hablamos de encuestas, no hablamos de elecciones locales o de pequeños territorios, sino de la mayor comunidad autónoma de España. Carlos García, muchísimas gracias, como siempre, amigo. Cuídate mucho, un honor y un placer tenerte en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, y hasta la semana que viene. Te envío un fuerte abrazo. Hasta pronto, es un auténtico placer, Eurico. Hasta pronto, Carlos. Evocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión, última retaguardia de la semana, y me ha parecido a mí bien pues terminar la semana con una vieja amiga de esta casa, que es Pilar Castellanos, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid y primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, perfecto. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, una noche estás muy morena, estás tomando mucho el sol últimamente. Estoy morena, sí. Se tiene que notar que es verano, que apetecen las vacaciones y que apetece más tomar el sol que escuchar las noticias, el run run de este gobierno, de cada día el bucle, los aplausos a sí mismos. Entonces, oye, mejor tomar el sol, ¿no? Pues fíjate, si a ti y a mí que nos gusta la política y en parte la tenemos por castigo, nos aburre, al respetable le tiene que aburrir muchísimo. Pues imagínate, yo los compadezco, ¿eh? Deberían estar abolidos la hora, las 3 de la tarde y las 9 de la noche. No vemos telediarios. Bueno, telediarios hace mucho que no vemos. Solamente nos informamos a través de Periodista Digital y de algún que otro medio libre. Claro. Oye, estás siguiendo, aunque veas pocos telediarios, porque te absorbe el trabajo y además porque es verdad que es junio y estamos cansados. Acaba de arrancar el pistoletazo de salida de la campaña electoral en Andalucía a las 12 de la noche del pasado viernes. Las encuestas, en función de la información de la que disponemos, le dan 2 votos de cada 3 a las opciones de derecha o centro-derecha, Partido Popular y Vox, lo cual no solamente supone un refrendo a las políticas de Juanma Moreno, sino el aldabonazo definitivo que podría marcar el principio del fin del socialcomunismo en España. Son importantes estas elecciones, Pilar. Son importantes, sí. Menos mal que, bueno, ¿quién nos lo iba a decir, por cierto, ¿no? Hace 10 años que en Andalucía íbamos a tener un gobierno que no estuviera en manos de la izquierda, que no estuviera en manos de esa especie de secta y de compra de votos que había en Andalucía. Por fin esa superioridad moral está dando la vuelta y ya no hay superioridad. O sea, la moral que sea de cada uno. Y yo creo y ya han perdido también los votantes ese complejo de voy a votar, si voto a derechas igual soy facha. Que no, superemos todo esto. Que lo de ser facha no es una ideología, es otra cosa. O sea, votar a opciones de derechas o opciones de izquierdas no tiene nada que ver con ser un peligroso facha ni nada de esto. Que no nos den lecciones de moral, ni a quién tenemos que votar ni a quién no. Que los andaluces llevan 4 años ya de un gobierno fuera de los tentáculos de la izquierda, se han dado cuenta de que no tienen por qué ser la cola de España, de que hay mucho trabajo por hacer, que están en buen camino y hay que seguir trabajando en ello. Así que creo que es una buena noticia. Sánchez estará, bueno, de hecho sus aplausos de ayer, ¿no? Y de antes de ayer, que se dieron ese baño de autocomplacencia, pues indica mucho que tienen que apostar por la publicidad y por la comunicación, que es lo único que tienen, ¿no? El marketing, pero es que los andaluces, como la gran mayoría de los españoles, están ya hartos de un gobierno que robe, de un gobierno que meta la mano en la caja y de un gobierno que gestione mal. Está triunfando, nos lo decía ayer mi buen amigo Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, un gobierno que gestione bien. Una vez más, el Partido Popular, en unión en este caso de Vox, va a llegar y va a tener que ordenar las cuentas, probablemente dentro de 1 año y medio. Y también la batalla cultural, lo que decía Pilar Castellanos, ¿no? Que la moral, ese supremacismo,
en vez de supremacía, supremacismo, utilizo exactamente el término que quiero utilizar, que ha detentado la izquierda durante 40 años, pues se ha acabado, ¿no? Ya no son un modelo de nada, Pilar. Sí, se ha jugado mucho con las emociones. Teníamos los asesores de Sánchez, ha jugado con esas emociones, con la imagen, con la manipulación de las voluntades incluso, ¿no? Yo creo que ya estamos superando esto, estamos superando lo de hermana yo sí te creo, estamos superando pues el ecologismo radical, estamos superando muchos radicalismos y ahora lo que importa es la economía, la calidad de vida, lo que realmente nos afecta en el día a día de los ciudadanos, a nuestros hijos, la educación, el futuro, el largo plazo, o sea, un país construido a largo plazo. Y esto, pues desde luego, con las políticas del socialismo y sus amigos Tarras, Bildu y separatistas, lo único que hace es despedazar España, despedazar el proyecto de un país de ciudadanos iguales, libres y sin que nos dirijan como si fuéramos un rebaño. ¿Qué está pasando en tu tierra? Que tenéis un gobierno autonómico, la Generalitat, que se sigue pasando las sentencias judiciales por el forro de sus caprichos. Arrancábamos la semana con un comunicado de la Generalitat buscando un subterfugio y coaccionando a los directores de los centros educativos para que no cumplan la sentencia del TSJC que impone, ¿no? Que dice que al menos el 25% de las horas docentes tienen que darse en castellano con la colaboración necesaria del PSC, es decir, del PSOE. Desde que te conozco, ya van unos años, cada vez que hablamos y que me invitas a algo es para noticias malas de Cataluña. Estoy deseando que alguna vez me digas, oye, felicidades, enhorabuena por lo bien que lo están haciendo en Cataluña, porque la economía va bien, porque están consiguiendo que las empresas apuesten por Cataluña, por grandes proyectos, y es al contrario, es destrucción, destrucción, destrucción. Pues sí, vueltas otra vez con la ley de la lengua, vueltas otra vez a poner en el disparadero a los niños, obligar a las escuelas a desobedecer una ley, o sea, es que es increíble. O sea, obligan a las escuelas a desobedecer, vigilaremos que se cumple la norma de ellos. O sea, esto es decir, vigilaremos que estáis desobedeciendo la ley. No os pasará nada, pero desobedeced. Otra vez el castellano o español como lengua no está tratada como lengua no propia de Cataluña, como lengua extranjera casi, no aparece como lengua vehicular. Ahí está la clave. Si no es lengua vehicular, no hay obligación de porcentajes, como dicen ellos, ni nada. O sea, hacen unas preguntas a los centros. Además, han enviado, no sé si lo sabes, ¿no? un informe con 7 preguntitas y se tienen que cumplir esas 7 preguntas de los centros. 7 síes. Sí, tiene que haber 7. Con que haya un no, ya se tiene que revisar el proyecto educativo de la escuela y entonces la educación tiene que dar el visto bueno. Entonces, claro, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el cumplimiento? Por favor, que cumplan la ley. La cumplan. Pero fíjate que sinvergüenzas, esto lo digo yo, lo dice Eurico Camparo, que sinvergüenzas son estos tíos de la Consejería de Educación y de la Generalidad o la Generalitat que le pasan el marrón, porque claro, ellos son cobardes, nunca me olvidaré, esto lo hemos hablado 1000 veces, esa Carme Forcadell, esa brava mujer cuando declaran durante 6 segundos la independencia de la Republiqueta y tal, y luego se piran todos de fin de semana sin ni siquiera molestarse en izar la bandera, pero sin embargo luego temblaba, ¿no?, delante del juez. Bueno, pues estos son los mismos que le dicen a los directores de los centros que den la cara, porque si no les amenazan con enviarles la Inspección Educativa de Cataluña o con sancionarles, pero claro, si cumplen lo que les dice la Generalitat, como dice Pilar, es decir, incumplen la ley, quien les puede llamar es la justicia. Exacto. Es que esto es muy grave. O sea, es que lo tratamos como una anécdota más, porque en Cataluña todo se trata ya como anécdota. O sea, estamos vulnerando la ley, o sea, y además exigiendo que los centros educativos no cumplan la ley. O sea, para mí es muy fuerte, independientemente del hecho de que el español es la lengua de todos los españoles y tenemos el derecho y la obligación de conocerlo y nuestros hijos de estudiarlo. Independientemente de eso, es muy fuerte. Y luego ves que sale en todos los telediarios que ponen en el disparadero a Ayuso porque critica y dice que va a revisar los libros de texto por la manipulación que se hace en los libros de texto de los niños, y en cambio la Generalitat exige a los centros educativos que no cumplan la ley y no pasa nada. ¿Y esto les parece bien? Y esto está muy bien. O sea, para mí es muy grave y asistimos como si fuera
un espectáculo que no va con nosotros. Pilar, no te enfades porque, claro, ahora que sé que no te enfadas, pero estamos hablando en público, claro, pero te lo tengo que preguntar en público. Creo que nunca habíamos llegado tan lejos. Tú eres consciente, a ti te duele Cataluña, claro, porque es tu tierra, aparte de que eres una madrileña de adopción, eres hija predilecta de Madrid y manchega por raigambre familiar y por sangre, pero te duele Cataluña porque es tu tierra, te duele Barcelona. ¿Tú eres consciente del hartazgo que hay en el resto de España? Lo digo bien y con respeto, pero del hartazgo que hay continuamente. Cataluña, 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 Cataluña. Parece que todo es Cataluña. Yo esto ya lo viví en los años 80 y los 90 con el País Vasco. La mitad de la agenda política, y yo ya trabajaba en otro medio de comunicación, era política vasca. Era ETA, era Interior, era el PNV, era tal. Ahora, desde hace 20 o 25 años, la mitad de la agenda política, en cualquier redacción, de cualquier redactor jefe, de cualquier director informativo de un medio, siempre es Cataluña. Y el bombardeo de mensajes en esos telediarios que cada vez vemos menos, y os recomendamos que no veáis prácticamente nada, de televisiones generalistas, es Cataluña. Sí, yo compadezco, compadezco el tener que... Somos unos pesados. Cataluña se ha convertido en una losa. Pero qué pena, ¿no? Pues claro, es una pena, es lo que te digo, que ojalá pudiéramos hablar de los grandes logros de Cataluña, porque los grandes logros si existieran ese dinamismo económico, cultural, sería bueno para el resto de España, porque sumamos, aquí todos sumamos. Es un aburrimiento esto de las noticias catalanas, es cierto. Y bueno, también es un entretenimiento, porque así se ocultan otras cosas mientras estamos entretenidos con esto, pues no. ¿Tú crees que se utiliza todos los problemas que hay, desgraciadamente, en esa gran tierra, en esa gran comunidad de España, que es Cataluña, como cortina de humo para distraer al respetable? Hombre, es más fácil por ejemplo, para nuestro gobierno señalar los problemas que parece que no son de ellos, que crean otros y que no los creados por el gobierno central, que el catalán y el de la lengua también, porque no olvidemos que el PSC fue el primero que enarboló la desobediencia a la ley del 25%. Pero sí, así no nos ocupamos de ver el ombligo de España. Terminamos con esto y no es la primera vez que lo decimos. Si no hubiera existido el PSC, no hubiera pasado nada. Si no hubiera existido el PSC, el separatismo no hubiera llegado tan lejos, seguro. Sería, bueno, yo creo que residual. Frase para el mármol, con eso me quedo. Te digo lo que le dije ayer a Garcés. Fíjense qué buena es Pilar Castellanos, que me deja para el final el titular. Pilar Castellanos, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid y primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haberte venido hoy hasta la retaguardia, esta periodista digital, a estas horas de la noche. Cuídate y hasta la próxima. Gracias, buenas noches a todos. Y gracias también a todos vosotros. La semana que viene más será lunes, será ya 6 de junio, habrá más noticias y estaremos aquí para contároslas.